Bienvenidos al episodio número 1 de la cuarta mentoría oficial dentro de este canal de YouTube Acá Trading, que es la mentoría de desviaciones estándar. Esta mentoría sucede a las primeras tres, desde cero, estructura y entrega de precio. Así que lógicamente te recomiendo que si has llegado a este video por primera vez, te mires las mentorías anteriores con el fin de que encuentres el sentido a la cadena de videos que estoy generando. Hablemos de este concepto debido a que va a ser una herramienta que nos va a servir para realizar proyecciones con certeza. Dentro de las primeras cosas que tenemos que decir con respecto a las desviaciones estándar es lógicamente responder la pregunta: ¿qué es una desviación estándar? Ahora, ustedes imagínense, piensen en una estructura de movimiento del precio, ¿vale? Lo voy a colocar aquí a la izquierda para que lo tengan como referencia. Una desviación estándar no es más que la repetición de un rango de referencia en determinada dirección. En este caso, si yo tomo el rango de referencia y, por ejemplo, proyecto hacia arriba, esa sería una desviación estándar. Por lo tanto, las desviaciones estándar o una desviación estándar es el rango de proyección reflejado en una determinada dirección, alcista o bajista, por la parte superior o por la parte inferior del rango de referencia. Ya está, no hay más. Esta proyección es calculada matemáticamente sobre la misma cantidad de puntos, pips o ticks entregados en el rango de referencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, lógicamente, si el rango de referencia, por ejemplo, mide 78.5 pips, si es que operas Forex, la desviación estándar va a medir exactamente lo mismo. Esto quiere decir, a profundidad, intrínsecamente, que hay algo, ¿verdad?, que permite que este rango se repita. Hablemos precisamente de eso. Esta es una imagen que te coloco, que de hecho hace referencia a un concepto, a un término nuevo que vamos a aprender precisamente en esta mentoría. ¿Se te hace familiar? ¿No? Bueno, vamos a ello. Esta imagen hace referencia a un algoritmo. Sí. Seguramente tú que llegas a este video, si llegas por primera vez y nunca has escuchado hablar acerca del algoritmo y tal, entonces va a ser más fácil que proceses esta información. Pero si tú eres una persona que llega a esta mentoría y que ha escuchado hablar del algoritmo por un montón de gente, academias, mentores, disque mentores que se creen que saben sobre este tema, ahora te voy a hacer una aclaración. Muchos se piensan que el algoritmo es como una especie de robotcito, ¿no?, que mueve al precio. Y si inclusive tú has visto alguno de mis videos esparcidos por mi canal de YouTube, yo en algunas ocasiones utilizo este concepto. Claro, lógicamente nunca lo he utilizado antes de este primer episodio de la mentoría de desviaciones estándar. Jamás me vas a escuchar a mí hablar en la mentoría desde cero, ni de estructura, ni de entrega de precio sobre este término. Pero a ver, primero hagamos la aclaración. El algoritmo no es un robotcito. Muchos se hacen ideas de que es un robot o hacen referencia o hablan como si fuera un ente, ¿verdad? No es nada de eso. A ver, lo primero que tenemos que hacer acá es definir qué es un algoritmo, bro. Porque mucha gente se toma el atrevimiento de hablar sin propiedad y sin tan siquiera conocer el significado de las palabras. ¿De acuerdo? Entonces, el algoritmo: conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema. Nuestro principal problema a la hora de hacer trading, ¿cuál es? Saber a dónde va a ir el precio. Ok. Saber dónde colocar nuestra operación. Ok. Otra definición: método y notación en las distintas formas de cálculo. Claro, algo más relacionado con la imagen que tienes acá a la derecha, ¿no? ¿De dónde saqué estas definiciones? De la RAE. Cualquier persona que sepa hablar español o castellano o latino, bueno, el no latín, venga, el idioma que hablamos aquí en América, sí, en Sudamérica, español, ya está. O el que hablas tú en Europa si vives en España, venga, español. Cualquier persona que hable este idioma sabe perfectamente qué es la RAE. Y si tú no sabes qué es la RAE, bro, culturízate un poquito más, ¿vale?
A ver, ahora que ya entendemos qué significa el algoritmo, hagámonos unas cuantas preguntas con el fin de resolver muchos de los mitos o de las falacias que existen alrededor del trading. Mucho se dice que el trading es un azar, es un casino, pero empecemos haciéndonos una serie de preguntas que definitivamente van a ayudarnos a discernir sobre si es que realmente el trading es una estafa. Lo primero, ¿por qué cuando proyectamos un rango, este se refleja repetidas veces cumpliendo con las mismas características de movimiento que el de referencia? Venga, que ya te lo mencioné al inicio de este video. Rango de referencia, desviación estándar. Las desviaciones estándar, si es que tú eres alguno de mis estudiantes y ya has probado de las desviaciones estándar, de las cuales hablo también en mi lista de reproducción de Vademecum, entiendes perfectamente que al trazar una desviación estándar a un rango de referencia, esta se cotiza y el precio cumple con esos niveles de proyección. Entonces, aquí la pregunta es ¿por qué? U otra pregunta puede ser, a ver, las desviaciones estándar son un rango de proyección perfecto, lo tenemos entendido. Por tanto, si un rango mide 54 puntos, pips o ticks y yo proyecto una desviación estándar, ¿por qué se repite exactamente esa misma entrega de precios de 54 puntos, pips o ticks? ¿Y por qué, además, veo un feedback, una retroalimentación en el nivel de desviación? ¿Por qué? Otra pregunta. ¿Por qué un rango de referencia me sirve para calcular n cantidad de desviaciones estándar? A ver, eso quiere decir que yo puedo tener mi rango de referencia y puedo tener desviaciones estándar infinitas. Pero eso también me lleva a otra pregunta, ¿no? Que no la voy a colocar acá, sino, ok, si el precio se mueve alrededor de desviaciones estándar, ¿cuántas desviaciones se van a cotizar o en qué momento se invalidan las desviaciones? Y eso es precisamente lo que vas a aprender a lo largo de esta mentoría. Finalmente, ¿será esta la herramienta y el fundamento que propicia la resolución del mito de que el trading es un azar o un casino? Porque, a ver, viendo la profundidad, si realmente existe un algoritmo detrás de lo que tú ves en tu gráfico o detrás de lo que ustedes ven en sus gráficos, ¿por qué yo tendría que pensar entonces que el trading es un azar, es un casino? Pensemos en esta reflexión. Si el trading fuera un casino, o si lo que viéramos en un gráfico fuera un azar, si cada movimiento y cada cosa que tú ves que se forma en el gráfico fuera un azar, hazte tú la pregunta, ¿crees que me hubiera involucrado en este negocio? ¿Tú te hubieras involucrado en este negocio? Entendamos una cosa, la mejor manera de regalar tu dinero es apostando. Y existen un montón de formas de apuestas. No las voy a mencionar acá. Tú ya las debes conocer. De hecho, estoy utilizando una palabra acá, un término. Casino. Venga. No confundas tus apuestas con tu ignorancia. Y finalmente cierro este apartado reflexivo con una frase entre comillas, ¿vale? Hay gente que va a un casino porque cree que va a ganar dinero. Hay gente que gana dinero, por supuesto. Pero hay gente que va creyendo que va a ganar dinero, pero no hacen trading porque piensan que es apostar. Sí, son bastante hipócritas consigo mismas. Hay gente que piensa así. Pero nosotros ya no estamos en ese nivel ni grado de ignorancia. Para eso es que estoy elaborando y creando esta mentoría. Ahora que ya entendemos que las desviaciones estándar son una potencial herramienta que van a justificar y fundamentar los movimientos y las proyecciones que ves en tu gráfico, hay que hacer algunas aclaraciones. Esta herramienta nos va a permitir proyectar rangos. Perfecto, pero eso no quiere decir que tú vas a llegar a tu gráfico y vas a tomar cualquier swing, movimiento, ¿vale? O cualquier rango que tú veas y digas, venga, voy a trazar de acá a acá, máximo, mínimo y pum, vamos a ver si se repite. No, no hagas eso. No hagas eso. Para que funcionen bien, debes tener en cuenta lo siguiente. Los rangos de proyección deben cumplir con parámetros y características específicos dentro de la entrega de precio. Por algo es que te he generado las 3 mentorías anteriores.
El precio puede recorrer, en efecto, n cantidad de desviaciones estándar en determinada dirección. Además, los rangos de proyección se pueden actualizar. Es decir, tú vas a tomar un rango, yo te voy a enseñar eso a lo largo de la mentoría de desviaciones estándar, y lógicamente, al proyectar más rangos en determinada dirección, tú vas a tener la posibilidad de actualizar esa medición o esa proyección en cualquiera de los rangos. Esto sujeto a determinadas condiciones que ya aprenderemos en el futuro. Lógicamente, esto me lleva a realizar la siguiente afirmación. Va a existir un momento clave en el que las desviaciones estándar se van a invalidar. Sí. ¿Por qué? Ahora, tú trazas un rango y lógicamente ese rango te sirve para proyectar, ejemplo, desviaciones estándar en dirección alcista. Pero ¿en qué momento dejo de utilizar ese rango para proyectar desviaciones estándar en dirección alcista si es que el precio cambia de dirección? Eso es lo que vas a aprender en esta mentoría. Recuerda algo que es sumamente importante. Las desviaciones estándar como herramienta nos van a decir exactamente a dónde irá el precio. Y esto es algo que mucha gente no entiende. ¿Por qué? Porque tengo estudiantes que ya me han visto utilizar esta herramienta en algunas de mis sesiones de trading en vivo. Y me dicen, Ángel, a mí no me gusta utilizar la herramienta de desviaciones porque, a ver, ya te voy a decir qué vamos a usar para proyectar. Y quizá no lo hayan entendido porque lógicamente no he liberado este episodio de la mentoría de desviaciones estándar. Pero cuando tú te termines de ver toda la mentoría de desviaciones estándar, vas a entender el valor de esta herramienta y lo que puedes conseguir con ella. Así que para hacer la aclaración que casi se me sale un poquito antes, la herramienta para proyectar desviaciones estándar que vamos a usar en adelante va a ser la de los retrocesos de Fibonacci, pero no vamos a usar los retrocesos como tal. Venga, el nivel OTE 62, 79, no, nada que ver, nada que ver. Sino que vamos a usar esta herramienta con una configuración personalizada. Punto importante de aclaración aquí, no tiene absolutamente nada que ver con las extensiones de Fibonacci. No tiene nada que ver con las extensiones de Fibonacci y tampoco te digo o te escribo aquí en esta lámina Fibonacci. ¿Por qué? Porque tengo que ser claro. Tú cuando llegues a tu plataforma de trading tienes que buscar la herramienta específica. ¿Cuál va a ser esa herramienta? Los retrocesos de Fibonacci. Cualquier plataforma de trading tiene esta herramienta, hasta las plataformas que puedes descargar en tu teléfono móvil, ¿ok? Vas a utilizar la herramienta de los retrocesos de Fibonacci con una configuración personalizada de manera de que puedas ver en el gráfico lo siguiente. Las desviaciones estándar proyectadas en dirección bajista van a efectuarse de la siguiente forma. Vas a tener el rango de referencia, que va a ser precisamente el nivel 0 y el nivel 100 del Fibonacci, de los retrocesos de Fibonacci. Vas a agregar de referencia el 50% porque a lo largo de la mentoría te voy a explicar para qué sirve también, aunque esto aún no es como tal un rango proyectado de desviación. De hecho, el rango que tú tengas entre el 0 y el 100 va a ser el rango de referencia. O también podemos denominarlo desviación 0. Luego vas a tener este mismo rango. Si este rango mide 50 puntos, 125 pips o 183 ticks, ese mismo rango se tiene que proyectar en dirección bajista. Y así sucesivamente con cada uno de los rangos que se proyecten. Esto se consigue lógicamente colocando otro numerito dentro del apartado de configuración del que vamos a hablar también más adelante en este mismo video. Ahora, en el caso alcista, nuevamente tienes el rango de referencia o desviación estándar 0 y lógicamente los rangos de proyección hacia arriba tienes rango 1, 2, 3, 4 y así constantemente. Recuerda, n cantidad de desviaciones estándar, ¿vale? Muy bien. Ahora que ya tenemos esto, vamos a hablar acerca de el primer swing o movimiento al que le vamos a poder trazar o proyectar las desviaciones estándar. Recuerda, no es que llegas a tu gráfico y a lo primero que se te ocurre marcarle desviaciones. No. ¿Ok? Primer swing. De hecho, este término, este swing, el swing del breaker,
Yo lo explico y lo enseño en el episodio número 9 de mi mentoría de estructura. Claro, lógicamente, si es que no has revisado las mentorías, no sabes a qué me refiero. Así que yo te recomiendo que vayas al canal de YouTube y en la pestaña de playlist o listas de reproducción, te dirijas a la mentoría de estructura. Es una mentoría con 10 videos, ¿vale? No la típica mentoría de cuarta de academia en la que solamente te enseñan un patrón y te dicen opera este patrón. No, es un análisis mucho más profundo de lo que vas a encontrar en términos estructurales. Esa es la razón por la que descompongo esta mentoría en 10 episodios y van a ser más, ya te voy avisando. Ahora sí, si conoces el swing del breaker, para mí es mucho más fácil ir directamente al gráfico, bro. Y en este caso voy a utilizar los micros del E-mini Nasdaq. Solo para dar el ejemplo, lo puedes utilizar en cualquier activo, sí, en efecto. ¿Por qué? Porque la utilización de esta herramienta es universal, ¿vale? Perfecto. Ahora, si yo ubico aquí un swing breaker, vamos a primero dar un ejemplo alcista y quiero que tú te des cuenta que incluso en un mismo contexto tú puedes tener el trazado o proyección de dos tipos distintos de desviación estándar, es decir, hacia arriba o hacia abajo. Voy a empezar por un ejemplo alcista. El swing breaker es lógicamente y claramente la ruptura de un mínimo, o se forma a partir de la ruptura de un mínimo, la ruptura de un máximo, y así es como nosotros podemos proyectar desviaciones estándar. Recuerda que el swing del breaker es uno de los movimientos que forma parte de toda la estructura de formación de un market shift, además de los tres movimientos más destacados dentro de ese patrón, que es el que precisamente te detallo y explico en mi mentoría de estructura. Cuando hace un momento te decía que en las desviaciones estándar tú vas a encontrar determinado nivel de feedback o retroalimentación, me refiero a esto. Me refiero a que, por ejemplo, tengo primera desviación estándar y mira la vela. Llega la primera desviación y tengo feedback porque cierra alrededor de la desviación. Llega la segunda desviación y tengo feedback porque también hay una vela que cierra alrededor de la desviación. Llega la siguiente desviación y tengo una vela que ha reaccionado precisamente al nivel. Si no me crees, ve a esta fecha, ve al E-mini Nasdaq, ¿vale? Y corrobora el máximo de esta vela con el precio de la desviación. La pregunta aquí es, nuevamente, retrocede el video por si no te acuerdas de la pregunta. ¿Cómo es posible que yo, solo trazando un retroceso de Fibonacci con configuración personalizada de desviaciones estándar, me dé cuenta que las desviaciones estándar se repiten de tal forma? Es una manera tan descarada que existe por parte del algoritmo que está detrás de tu gráfico de comunicarte hacia dónde va a ir el precio. Esa es la razón por la que yo utilizo esta herramienta para realizar mis proyecciones y con certeza decirte a dónde va a llegar el precio. Con certeza. Pero también es importante que te aclare lo siguiente. En un mismo contexto vamos a tener incluso la posibilidad de trazar desviaciones estándar en distintas direcciones. Si yo quiero trazarle desviaciones a este swing, porque también cumple con las características del swing del breaker, rompe máximo, rompe mínimo, lógicamente voy a tener feedback alrededor de la primera desviación estándar, feedback en la segunda, feedback en la tercera. Y sin embargo, en este primer episodio no me voy a tomar todavía el tiempo de detallarte qué es lo que tiene que pasar en cada una de las desviaciones o cómo es que debo interpretar, por ejemplo, cuando el precio llega a una desviación y se la supera como si nada. ¿Sí me entiendes? Todavía no vamos a hablar de eso en este primer episodio. Hay mucha información que abarcar alrededor de esta herramienta, pero quédate con la idea de que es una herramienta muy poderosa. Te va a decir exactamente a dónde va a llegar el precio y qué es lo que tú quieres saber a la hora de hacer trading. Quieres saber la dirección, ¿verdad? Quieres saber a dónde va a llegar, ¿verdad? Y luego, ¿qué quieres saber? ¿Dónde colocar tu operación, ¿verdad? Eso es precisamente lo que vamos a resolver y gratis. Porque hay gente por allí pagando miles de dólares por esta información y yo la estoy compartiendo aquí gratis. Pero bueno, tal y como les prometí hace unos minutos, vamos a hablar acerca de la configuración. Repito, el Fibonacci o los retrocesos de Fibonacci es una herramienta que vas a encontrar en cualquier plataforma de trading, bro, ¿vale?
MetaTrader, TradingView, incluso ahora tenemos, y ya saben, porque seguramente han visto gran parte de mis videos antes de llegar a esta mentoría, hacemos simulación o backtesting con FX Replay. Así que en FX Replay, por ejemplo, tienes prácticamente el detalle al mismo grado de similitud que en TradingView. Así que vas a abrir la configuración de tu herramienta de retrocesos de Fibonacci y, a ver, aclaración, olvídate de estos números que están desactivados. Estos ni siquiera los he tocado. Enfócate en esto. Lo primero, el 0 y el 1 con colores que se distingan de los niveles de las desviaciones estándar. El 0.5, que es la mitad de, entre comillas, la desviación estándar 0, con un color que también se distinga. Y todas las desviaciones también con un color característico. Si tú quieres, puedes colocar en la configuración de tu Fibonacci 80 desviaciones, si es que te lo permite. Claro, lógico. En TradingView no puedo colocar 80 desviaciones, lógico. Y esa es la razón por la que también conforme avancemos te voy a enseñar cómo actualizar los rangos de desviación. Pero para que tú realices tu configuración, basta con 5 niveles de desviación estándar. Recuerda lo que estoy haciendo aquí. Los niveles de desviación van con símbolo negativo, ¿vale? Negativo, es decir, la primera desviación estándar, -1. La segunda, -2, -3, -4. Y como lo has visto o podido ver en las láminas anteriores, si quieres proyectar desviaciones hacia arriba, lógicamente tienes que o vas a tener que trazar de determinada forma esta herramienta o la herramienta en tu gráfico. Esto es entonces lo primero que tenemos que abarcar y que decir o mencionar alrededor de la presentación de la herramienta de proyección, que es las desviaciones estándar. Estate atento al siguiente episodio de la mentoría de desviaciones estándar, porque lo que se viene o lo que vas a ver a continuación no tiene absolutamente nada que ver y no se compara con nada que se haya publicado en la historia de las mentorías de trading. Te veo en el siguiente episodio.